Hola a todos y todas, vamos a continuar con este mini curso o taller de programación con Python. Yo soy Nayeli Luis y este es mi correo de contacto por si tienen alguna duda o comentario. En esta clase vamos a ver otro tipo de control de flujo de un algoritmo, específicamente el iterativo o repetitivo y específicamente con la palabra reservada while. En la clase anterior ya repasamos el control de flujo secuencial, que es de los más simples. Trabajamos el control de flujo decisivo, condicional o selectivo. Y ahorita vamos a ver el iterativo específicamente con while, en donde efectivamente while también se va a enfrentar a una pregunta que, ¿qué creen? También es una expresión lógica y por tanto esta pregunta o esta expresión lógica va a tener como resultado dos respuestas. O es verdadera o es falsa. Mientras esta respuesta sea verdadera, se va a ejecutar una instrucción o un bloque de instrucciones n veces. Hasta que sea verdadera, va a repetirse. Va a llegar un punto en que va a ser falso y pues el bucle se va a terminar y el algoritmo va a continuar el camino que le trazamos. ¿Ok? Esto en la teoría es bastante fácil de entender, pero en la práctica es cuando ya podemos ver un poquito más de problemas también al momento de bajar una idea a un algoritmo que utilice while. Bueno, aquí como siempre tiene la definición, como les acabo de contar, también va a evaluar una expresión lógica. Aquí tenemos la sintaxis en pseudocódigo. Y bueno, while, como tal cual en inglés, se lee como mientras. Entonces, mientras la expresión lógica sea cierta, vas a ejecutar este código. Cuando deje de ser cierta, o sea, cuando sea falsa, se va a terminar el bucle y vas a continuar. Quiero que tomen en cuenta que en pseudocódigo hay forma de mostrar que ya se terminó el bucle, en pseudocódigo y en otros lenguajes de programación como R. Ya indicas, en C++ hay una forma de indicar que ya se cierra mientras. Sin embargo, en Python no. Tenemos aquí la palabra reservada while, la expresión lógica que va a evaluar. Si esta es true, se va a ejecutar este código hasta que esta expresión lógica sea false, ¿sale? Y aquí no hay algo que diga ya se acabó. Lo único que indica que un bloque de código pertenece al ciclo while es la indentación. Por eso es súper importante que tengan cuidado con eso. De manera que si yo aquí tengo otra instrucción, quiere decir que esta instrucción se va a seguir ejecutando hasta que la condición lógica de mientras sea falsa. Listo. Mientras que si yo tengo aquí una instrucción alineada con la palabra reservada, quiere decir que cuando acabe este bucle, pues el algoritmo va a seguir ejecutando. Este es un detalle. Otro detalle, tenemos dos opciones para usar while. La primera opción es utilizando un contador. Un contador, por definición, es una variable con un valor inicial 0, es decir, es una variable que al inicio va a valer 0 y con cada iteración, con cada vuelta, con cada repetición que haya en el bucle, esta variable se va a incrementar en 1. ¿De acuerdo? Entonces, si esta variable valía 0 más 1 en la primera iteración, ahora va a valer 1 y así sucesivamente. De manera, pues, que se va a modificar incrementando su valor en 1. Usualmente es en 1, pero ustedes lo pueden incrementar en 2, en 3, en 4, en lo que ustedes quieran, pero generalmente es 1 y pues justamente va contando estas repeticiones. La segunda opción es con evento y lo utilizamos cuando queremos que el código se ejecute hasta que ocurra algo en específico, ¿de acuerdo? Hasta que el algoritmo se encuentre algo en específico. Puede ser que se ingrese un carácter en específico o un patrón de caracteres en específico. Entonces, vamos a comenzar a explicar while con contador y vamos a escribir aquí un algoritmo muy sencillo para poder entenderlo mejor. Primero, pues tengo que definir una variable que comience en 0 y yo le voy a poner contador. A veces lo van a encontrar con una C nada más que hace referencia a esto, ¿no? Entonces, definir variable contador. Después de esto voy a hacer un ciclo while en donde se ejecute una frase, un mensaje y ya está.
ciclo while, mientras contador sea menor o igual a 10, entonces imprime la palabra genómica y después incrementa en 1 contador. Este es un nuevo operador que les presento en Python, que es un operador de incremento, que es lo mismo que escribir contador va a ser igual a lo que valía contador más 1. Entonces, como tal cual dice la definición, pues estoy modificando, incrementando mi variable contador. Y listo, para que vean que cuando se acabe el bucle, pues yo voy a poder imprimir un mensaje. Print, ya se terminó el bucle. Punto. Si yo corro esto, pues este mensajito, estas dos cosas se van a estar ejecutando hasta que contador sea igual a 10, porque utilicé el operador relacionar menor o igual a 10, ¿sale? ¿Cómo es que una vez que ya se acaba, que contador ya vale 10, se va a salir del bucle? Porque cuando contador valga 11 ya no se va a cumplir esta condición. Y entonces el algoritmo va a seguir su camino y va a imprimir la siguiente línea que esté alineada con la palabra reservada while, que es pues ya se terminó el bucle, ¿no? Esto es muy fácil de comprender. Por ejemplo, si lo dibujamos tal cual, vamos a ver la iteración 1. Iteración 1. Contador es igual a 0. Mientras contador sea menor o igual a 10, aquí contador vale 0. 0 es menor o igual a 10, la respuesta es true, entonces se va a imprimir genómica, que es esta primera impresión. Y después, contador que vale 0 va a incrementar en 1 y por tanto ahora va a valer 1. Entonces, de nuevo, va a volver a evaluar. Aquí no se imprime esto, sino que va a volver a evaluar la variable contador. Entonces, en la iteración 2, contador vale 1, ¿cierto? Mientras contador sea menor o igual a 10, aquí vale 1, por tanto esto es true. Se va a imprimir genómica, que es nuestra siguiente palabra, y luego se va a incrementar en 1 contador. Aquí vale 1 más 1, por tanto contador es igual a 2. No se va a imprimir esto porque va a volver a evaluar la variable contador aquí. Entonces, en nuestra iteración 3, contador vale 2. Y así se va a ir evaluando. Aquí sigue siendo menor que 10, por tanto, la expresión lógica sigue siendo verdad. Se imprime nuestra tercera palabra genómica y entonces aquí igual, aquí como vale 2 más 1 es igual a 3 y así. Lo va a volver a evaluar hasta que esto ya no sea cierto. Entonces, cuando contador vale 10, pues sigue siendo cierto, ¿que no? Es menor o igual a 10, por tanto es true. Se va a ejecutar esto. Cuando contador valga 11, esto ya no va a ser verdad. Ya no se va a ejecutar esto, pero esto sí, que es nuestro mensaje final. ¿Sale? Y bueno, para que lo vean de una forma pues más simple tal vez, le podemos agregar aquí un mensajito que diga todo lo que les acabo de contar. En donde pongamos, esta es la iteración 1, en este caso sería contador más 1 porque contador vale 0. Cuando contador vale pues lo que valga contador. Y listo. Si lo ejecuto, pues ya está, es lo que les estoy platicando en la iteración 1. En la iteración 1, cuando contador vale 0, pues se imprime genómica. En la iteración 2, cuando contador vale 1, En la iteración 11, cuando contador vale 10. ¿Por qué hay 11 iteraciones? Porque yo estoy tomando en cuenta que contador empieza en 0, ¿sale? 0, 1, 2, bla, bla, bla. Pero van a ver, pues, 10 cosas, ¿sale? Ahora, ¿cuánto va a valer al final contador? Vamos a verlo súper rápido. Al final,
pues contador vale 10, ¿no? Va a ser nuestra última iteración, que es la que vimos impresa. Por tanto, se va a ejecutar todo esto y se va a ejecutar que 10 más 1 pues va a valer 11. Cuando evalúo, pues ya no se va a ejecutar otra vez el bucle, entonces contador debería valer 11, porque es el momento en que la expresión lógica dejó de ser cierta. Si evaluamos cuánto vale contador, pues va a valer 11. Entonces, yo les sugiero que cuando se enfrenten como a este tipo de programitas, razonen qué es lo que está pasando o qué es lo que está tomando en cuenta el algoritmo, por qué, y tratar justo lo que acabo de hacer, como de estar sustituyendo los valores por los números que le corresponden o por los valores reales. Espero que haya quedado claro. Ya saben que si tienen alguna pregunta, pues siempre pueden escribirme. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico, pero con nuestro problema en biología computacional, que es una cadena de DNA. Vamos a utilizar el mismo archivito que utilizamos en la clase anterior, por tanto ya lo deben, si vieron la clase anterior, ya lo deben de tener en su carpeta de libretas. Y bueno, si no saben cómo bajarlo, de dónde lo sacamos, pues vayan súper rápido a ver la clase anterior y listo. Damos control enter y como les comentaba, este pequeño código me va a ayudar a guardar el encabezado en una variable y la secuencia en otra, ¿no? Y listo, se acabó. Y ahora el problema al que nos vamos a enfrentar es que queremos crear un programa que cuente cuántas veces aparece un patrón, y con patrón me voy a referir a una base en una cadena de caracteres, algo similar a lo que hace la función o el método string count. Si recuerdan, en la clase, en la primera clase o la segunda clase, cuando vimos tipos de datos, nosotros podíamos contar cuántas veces aparecía una letra, ¿no? Simplemente pasando el patrón que queremos contar aquí entre los paréntesis. Por ejemplo, si quiero contar las timinas, solo le paso la cadena de DNA, le doy enter y ya me va a decir cuántas timinas hay, ¿no? Y lo que vamos a hacer es tratar de replicar esta funcioncita, pero utilizando pues un ciclo while, porque pues estamos viendo el ciclo while. También se podría hacer con un ciclo for, si quisiéramos, pero por ahora usaremos while. Y entonces, esto tal vez puede ser un poco intimidante. Si yo les pusiera a hacer esto sola, sería como rayos voy a hacer eso, pero vamos a verlo, vamos a desmenuzarlo y cómo es que podríamos pensar en esto, ¿sale? Entonces, voy a abrir una libretita en donde pueda yo ejemplificarles esto de una forma más simple. Blue, ahí está. Entonces, nosotros tenemos, yo tengo una cadena de DNA, A, T, C, G, A, T, A, C, T, etcétera, etcétera, ¿no? Y de manera fácil, de manera humana, pues yo te digo, cuántas A's hay. Yo quiero saber cuántas A's hay en esta cadena de caracteres, ¿no? Y humanamente tú podrías decir, pues los cuento y ya está. Una, estas no las tomo en cuenta, 2, 3, esta no es A, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Y entonces cuando tú estás descartando unas cosas, quiere decir que estás tomando una decisión. Quiere decir que vas a tomar en cuenta solo ciertas, otras no. Y entonces cuando yo te hablo de una decisión, tú dices, oye, a la computadora yo también le puedo dar o le puedo pasar esta decisión, y casualmente fue la clase anterior a través de un if-else. Y yo sé que a la computadora le puedo decir, oye, dime si este carácter es idéntico al que yo quiero, que es A. Y entonces la computadora te va a decir sí o no, ¿no? Que es prácticamente lo que hacemos cuando nosotros contamos sí, no, 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 sí, 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 no. Y entonces contamos cuántos sí tuvimos, ¿no? La computadora te va a decir, pues sí es. Y entonces tú dices, entonces, computadora, cuéntalo, tómalo en cuenta. Y aquí tenemos una pista, ¿sale? Si yo le paso la siguiente, le voy a preguntar, oye, computadora, la timina o la T, esto es igual, este carácter es igual a este. Y la computadora te va a decir, pues no.
y le vas a decir, pues no lo tomes en cuenta, ¿no? Vas a tener que tomar o le vas a pasar primero esta decisión a la compu. Y ahora lo siguiente que tienes que pensar es cómo le voy a hacer, cómo le hago justamente para no estar pasándole la A, la T, la C, la G, porque yo sé que al menos en esta cadena hay 459 pares de bases y pues no voy a estar haciendo 459 comparaciones, haciendo yo a mano pues esto en código, ¿no? Ahora el siguiente sería la C, dime si es igual a tal, esto va a ser falso, shalala, pero no lo voy a hacer 459 veces. ¿Cómo le hago? Y aquí lo que ustedes tienen que pensar es en el indexado. En el indexado de los objetos iterables de Python, que son las strings, las listas, los data frames, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo a la computadora le paso esto, suponiendo que yo ya guardé en una variable esta cadena, si yo a la computadora le paso esto, me va a sacar aquellos elementos que estén en la posición 0, 1, 2 y 3, no importa que sea. La computadora le da igual el contenido, lo va a obtener, ¿no? Y entonces yo sé que cada uno de estos elementos de este objeto iterable pues tienen una posición, ¿cierto? Entonces aquí va a decir, ok, 0, 1 y 2. Por tanto, yo sé que me va a sacar ATC, ¿no? Que es lo que hicimos la clase pasada y a esto le pusimos codón 1. Yo sé que puedo hacer esto. Oye, y entonces no puedo encontrar la forma de sustituir esto por este indexado. Y entonces la comparación sería la siguiente. Ok, dime si lo que hay en la posición 0 de cadena es igual a la A. Y esto es igual que esto, ¿cierto? Y la computadora te va a decir true. Entonces, computadora, tómalo en cuenta. Y así, ¿no? Dime si lo que hay en la posición 1 es igual a la par de base que a mí me interesa. Pues no, eso es una timina. Esto es falso, por tanto, no lo tomes en cuenta. Y así, dime si lo que hay en la posición 2 es igual a este carácter que yo escogí. Esto es falso, pues no lo tomes en cuenta y así, ¿no? Pero me enfrento al mismo problema. Yo no lo voy a hacer 459 veces porque qué pereza. Pero resulta que yo me puedo fijar en que esto va incrementando de uno en uno, tal cual un contador por definición lo hace, ¿cierto? Esto va incrementándolo uno a uno, contador más 1. Si contador comienza en 0. Entonces, tal vez yo pueda hacer esta iteración utilizando un contador para los índices. Oye, pero aquí entonces, esa es una. Y aquí entonces ya resuelvo, ¿no? Pero ahora tengo que encontrar la manera de que cuente también todas aquellas respuestas que sean verdaderas. Entonces puedo utilizar un contador para el patrón de caracteres. Es decir, decirle si esta cosa, lo que hay en cadena, en la posición 0 de cadena es igual a U, cuéntalo. En algún lado, cuéntalo. Pero también necesito que vayas incrementando para que tú puedas ir revisando uno a uno aquellos elementos de este objeto iterable que es una string, ¿sale? Y con esto en mente, si ustedes piensan en esto, en cómo de un ojo humano puedo pasarlo a la computadora, pues ya pueden comenzar a hacer pues un algoritmo, un borrador e irlo probando pues poco a poco. ¿Sale? Espero que haya quedado claro cuál sería como pasar justo de mi idea de pues yo lo voy a contar tal cual humano, 1, 2, sí, no, etcétera, pasarlo a cómo piensa pues justo la computadora. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Y listo. Vamos a ver. Entonces, ya teniendo en cuenta esta, o la manera en la que la podemos pensar, pues podemos hacer este pseudo código, ¿sale? En donde, ahí, esto hay que borrarlo, en donde
pues ya tengo inicio de algoritmo, fin de algoritmo. No lo puse esto, por ejemplo, en las clases anteriores o en alguna clase anterior, pero pues es buena idea ponerle inicio y fin. Y tal cual, ¿no? Yo ya tengo la secuencia, pues que me la imprima. Definir par de base como string. Par de base va a ser el patrón que yo voy a estar buscando, que puede ser la A, ¿no? Como tal cual el ejemplito. Entonces voy a definir una variable para esto. Y le voy a decir al usuario que elija una base para contar. Y lo que el usuario ingrese lo voy a guardar en mi variable que definí. Listo. Y le voy a decir al usuario, pues lo que tú elegiste fue esto. Listo. Ahora, voy a hacer una comparación y voy a utilizar una función que ya exista en mi lenguaje de programación para contar el número de veces que aparece esa base en esa secuencia. Entonces este mensajito solo es para comparar. Y aquí empieza lo bueno. Voy a definir dos contadores. El contador para mi patrón, que el tal cual le voy a poner par de base, y el contador para que vaya tomando en cuenta cada uno de los índices de mi secuencia, ¿no? Que también va a iniciar en 0, pues porque todos los elementos comienzan con 0. Esto también es un contador, simplemente le ponemos el nombre de índice para diferenciarlo del otro contador. Ahora, tengo que pensar, algo que ya no comentamos, es en cuál va a ser la expresión lógica. Lo primero que pienso es que índice es un número. Entonces yo voy a comparar un número con otro número para que esta expresión sea válida. No puedo comparar un número con una string, pues porque me va a mandar a volar Python. Y entonces puedo pensar en el tamaño de la secuencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener esta secuencia de 5 elementos. A, T, C, G, A. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, ay, aquí me pasé, otra vez. A, T, C, G, A. 0, 1, 2, 3, 4. Pero esto yo sé que tiene 5 elementos, o sea que si yo hago len esta secuencia, va a ser igual a 5, ¿sale? Pero entonces cuando yo llegue a que índice valga 5, esto ya va a ser falso. 5 ya no es menor que 5 y se va a romper el bucle, pero yo ya me aseguro de que haya evaluado cada uno de mis elementos en esta string porque el índice llega a el tamaño de la secuencia menos 1. ¿De acuerdo? Por eso aquí por eso aquí hay un menos, ¿sale? También tengo que pensar en eso. ¿Cómo hago la condición lógica? Y aquí hay como muchas cosas de razonar. Este algoritmito, pues la verdad sí es bastante complicadito, pero más allá de que yo espere que ustedes puedan diseñar algo así, espero que si ustedes se encuentran algo así, puedan entender qué está pasando y cuál es la lógica detrás de esto, ¿sale? Después de que ya hice el bucle mientras, o while, pues voy a imprimir el contador y el índice y ya está. Y entonces pues vamos a pasarlo a código. Primero, aquí ya en este bloque les puse el pseudocódigo para que lo podamos ir siguiendo poco a poquito. Vamos a imprimir la secuencia, tal cual, secuencia de DNA. Yo puedo poner un espacio utilizando esta sintaxis de diagonal invertida. Y después, pues, la variable secuencia, que pues fue la que guardamos aquí, cuando corrimos este bloque de código. Después vamos a definir el par de base como string. Puedo definirla de esta manera. Quiero que el usuario la utilice, entonces, pues le voy a poner la función input, en donde le pongo el mensaje, elige una base para contar. Y al hacer esto, al hacer esta definición, pues ya estoy haciendo que el algoritmo pues lo lea, ¿no? Aquí quiero hacer el énfasis de que si es una string, no es necesario poner la función string, porque input en automático convierte lo que ingrese el usuario en una string, ¿no? Pero se lo ponemos solo para seguir como con el algoritmo. Y listo. Imprime el número de veces que aparece la base en la secuencia. Entonces, esto lo podemos hacer
con la función que ya existe, ¿no? Que es la de count. Entonces será secuencia.count, que va a contar pues la string que va a estar guardada en esta variable. Ahora sí, vamos a definir contador igual a 0 y vamos a definir índice igual a 0. Y aquí entonces ocurre la magia. Mientras índice siga siendo menor al tamaño de la secuencia, haz esto. Y aquí es donde ponemos la condicional que pensamos hace rato. Si la par de base que elegiste es igual a lo que hay en índice, lo que hay en la posición que indica índice, entonces considéralo, incrementa en 1 contador. Y listo, puedo dejar el if así, no es necesario que le ponga el else. Y además incrementa en 1 índice. Después puedes imprimir contador con ciclo while para que veamos la diferencia. El contador que tenemos acá arriba. Y podemos imprimir pues el valor de índice, que debe ser el mismo tamaño de la secuencia, ¿no? Print valor de índice. Y fin de algoritmo. ¿Ok? Vamos a correrlo. Y... aquí. ¿Qué hice mal? La sintaxis en el if necesito también los puntitos, ¿no? Y listo. Aquí me faltó el 1 y listo. Ahí aquí ya no necesito este. Y listo. ¿Sale? Elijo una secuencia para contar. Vamos a poner la de Nina, que era la del ejemplo. El número de veces que aparece en la base de la secuencia con la función count es 120. Con el ciclo while es 120 y efectivamente es igual al tamaño de mi secuencia. ¿Ok? Espero que se haya entendido este código, que fue lo que razonamos hace ratito. ¿Sale? Aquí entonces lo que comparo pues es la posición, el contenido de la posición 0, ¿no? En la primera iteración. Dime si es igual a lo que yo escogí aquí en PB, ¿no? Si no es igual, si es igual, entonces cuéntalo, incrementa en 1 este contador. Si no es igual, entonces simplemente incrementa en 1 el índice. Salte del if y nada más incrementa el índice, para que entonces, si aquí se iteró en el elemento 0, se itera en el elemento 1, 1 sigue siendo menor que el tamaño de la secuencia y se va a ejecutar esto. Va a ser la comparación. Si es igual si es igual el contenido de la posición 1 a PB, entonces se va a considerar, y si no, simplemente se va a seguir incrementando el índice hasta que acá alcance todo el tamaño de la secuencia, ¿sale? Hasta que alcance el tamaño de la secuencia. Porque ya no existe, para ser un poquito más clara, no sé si quedó claro, hasta que el tamaño de la secuencia, porque cuando índice valga 459, aquí ya no es menor que el tamaño de la secuencia, que también es 459, esto es estricto, por tanto se cancela. Pero sí me aseguro de que se hayan revisado todos los elementos, porque 0, 1, 2, 3, el indexado va a llegar a 458, ¿sale? ¿Por qué? Porque comienzo con 0, ¿sale? Espero que haya quedado claro. Si no, pues ya tienen mi correo, me pueden mandar un correíto y pues ya está. Tienen al fin un algoritmo muy parecido al contar una secuencia con esta función. Listo. Ahora vamos a ver
Este es un while con contador y este sí es un poquito más complejo justamente porque en realidad estoy utilizando dos contadores, ¿no? Y lo que les decía, yo no espero que para este punto ustedes puedan construir un algoritmo de este tipo porque puede ser un poco confuso, pero sí espero que si se llegan a encontrar algo así, ustedes puedan determinar qué se está evaluando y por qué está funcionando el algoritmo tal cual está funcionando, ¿sale? Y bueno, ya por último vamos a ver un while con evento. Y este es mucho más sencillo, en donde justamente el ejemplo práctico es este. Vamos a crear un programa que identifique si un codón ingresado se encuentra o no en una cadena de DNA. Simplemente, ¿sale? Aquí pues vamos a definir una variable codón como string. Aquí se la vamos a pedir al usuario y pues se va a guardar lo que ingrese el usuario pues en mi variable codón que creé acá arriba. Mientras codón sea diferente a alto, y aquí está tal cual el evento, ¿no? En aquí ya no el ciclo while va a iterar sobre algo. Simplemente se va a repetir hasta que se encuentre un alto. ¿Por qué? Porque aquí en mi programa te dice ingrese un codón o ingrese alto para salir. Mientras la string que ingrese el usuario sea diferente a alto, pues entonces se va a ejecutar. Pues entonces se va a ejecutar pues todas estas instrucciones, ¿no? Y aquí hay otra decisión. Si el codón se encuentra en la secuencia, imprime que sí está, y si no, imprime que no está. Y eso es algo que quiero que chequen. Un while generalmente siempre va a estar acompañado de un if-else. Rara vez vas a poder hacer un algoritmo solo con if-else, o solo con while, o solo con for, que es lo que vamos a ver en el siguiente video, ¿sale? Y aquí quiero que chequen que necesito redefinir otra vez la variable que está tomando en cuenta en la condición lógica para que se repita o no el bucle, ¿sale? Por tanto, esto mismo que tengo acá arriba me va a ayudar a redefinir esta variable codón y pues se va a seguir ejecutando el programa en bucle hasta que aparezca este evento que es el alto. Y ya está. Es muchísimo más sencillo que el contador. En el contador sí hay que estar pensando cómo voy a considerar esto otro, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues vamos a escribirlo súper rápido. Y aquí ya no les pongo el pseudocódigo en el bloque de código porque considero que ya está bastante más asimilable. Vamos a definir como string nuestra variable codón. Pero como les comentaba, input enseguida pone una string y pues como me da pereza escribir, vamos a copiar y pegar este mensaje. Listo. Y aquí ya podemos hacer el ciclo while. Y aquí ya podemos hacer el ciclo while. Entonces, while codón sea diferente a alto, entonces decide si codón se encuentra en la secuencia, imprime el codón elegido si se encuentra en la secuencia problema. Y listo. Si no, entonces imprime el codón elegido no se encuentra en la secuencia problema. Ya está. Y aquí entonces redefinimos nuestra variable codón para que se siga repitiendo el programa. Ya cuando se salga del bucle, podemos imprimir un hasta pronto. Y listo, vamos a ingresar un codón. El codón sí se encuentra. Y hasta que yo ponga alto, se va a salir del bucle y me va a decir hasta luego, hasta pronto, chao. ¿Sale? Esto sería todo con respecto a ciclo while. Espero que haya quedado claro, en especial en este algoritmito que es poquito más complicado. Me encantaría que se haya entendido justamente la lógica del diseño de este problemita. Ya saben que si tienen dudas o preguntas, pues podemos verlas por correo o en la siguiente vez que nos conectemos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.